Hola, 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 mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que estén de maravilla, listos para una nueva dosis de drama, emociones y sobre todo, mucha tela que cortar. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y análisis de realities. Hoy, como ya lo habrán adivinado por ese título explosivo que les pusimos, vamos a hablar de un momento que ha sacudido las redes sociales, que ha encendido las pasiones y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sí, señores y señoras, hoy vamos a diseccionar la explosión emocional de Kerem en vivo. Un momento que honestamente nadie se esperaba, pero que nos ha regalado una cantidad de contenido para analizar que no se imaginan. Vamos a desentrañar juntos el porqué de este estallido, qué lo detonó, cuáles fueron las consecuencias y, lo más importante, vamos a intentar entender por qué Kerem, nuestro Kerem, ese que siempre parece tan controlado y ecuánime, terminó llorando frente a las cámaras. Prepárense porque esto va a estar bueno. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero recordarles que si aún no están suscritos a su canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo y por supuesto, déjenos un like bien grande si este tipo de vídeos les gustan. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor chismecito. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha. La verdad es que la explosión de Kerem ha generado un debate enorme en las redes. Hay quienes lo defienden a capa y espada, argumentando que todos tenemos derecho a tener un mal día y a expresar nuestras emociones. Y también están los que lo critican duramente tachándolo de exagerado, de manipulador y hasta de victimista profesional. ¿Quién tiene la razón? Pues, como siempre, la verdad suele estar en un punto intermedio. Para entender lo que pasó, tenemos que poner un poco de contexto. Kerem, como muchos de ustedes saben, es una figura pública que ha estado en el ojo del huracán durante bastante tiempo. Ha participado en varios realities, ha tenido relaciones amorosas muy mediáticas y en general, su vida personal ha sido objeto de escrutinio constante. Todo esto inevitablemente genera una presión enorme. No es fácil vivir bajo el microscopio con cada movimiento analizado, cada palabra interpretada y cada decisión cuestionada. Pensemos en la cantidad de interacciones diarias que tenemos cada uno de nosotros, la gran mayoría sin testigos ni jueces. Ahora imaginemos que cada una de esas interacciones, desde la compra del pan hasta una conversación privada con un amigo, fuera filmada y expuesta al juicio público. La presión sería asfixiante. Además, en las últimas semanas, Kerem ha estado lidiando con una serie de rumores y acusaciones bastante fuertes. Se le ha acusado de ser falso, de usar a otras personas para ganar fama y de no ser auténtico. Imagínense lo que es escuchar este tipo de cosas constantemente, especialmente cuando uno siente que está dando lo mejor de sí. Las redes sociales lamentablemente se han convertido en un caldo de cultivo para la difamación y el acoso. Un comentario malintencionado puede propagarse como la pólvora, generando una avalancha de críticas que pueden ser devastadoras para la salud mental de cualquiera, incluso para alguien que aparentemente se muestra fuerte y seguro de sí mismo. La constante exposición a la negatividad puede erosionar la autoestima y generar una profunda sensación de inseguridad. Entonces, ¿qué fue lo que detonó la explosión? Pues, según lo que pudimos ver en el vídeo, todo comenzó con una pregunta de un periodista durante una entrevista en vivo. La pregunta en sí misma no era particularmente agresiva, pero tocó un tema sensible para Kerem, su relación con su expareja. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso. Las relaciones sentimentales son, por definición, complejas y personales. Exponer los detalles íntimos de una relación fallida al escrutinio público es una violación de la privacidad y una falta de respeto hacia todas las partes involucradas. El periodista le preguntó si era cierto que él había intentado contactar a su expareja después de que ella comenzara una nueva relación. Kerem, visiblemente incómodo, respondió que no quería hablar del tema y que le parecía irrespetuoso que se le hicieran ese tipo de preguntas en vivo. Su respuesta, en mi opinión, fue completamente comprensible. Tiene derecho a proteger su intimidad y a negarse a responder preguntas que considera inapropiadas. Sin embargo, la insistencia del periodista en un tema tan delicado revela una falta de profesionalismo y una clara intención de generar controversia y alimentar el morbo del público. Hasta ahí, todo parecía más o menos normal. Sin embargo, el periodista insistió y le preguntó si creía que su expareja lo había utilizado para ganar fama.
Fue en ese momento cuando Kerem explotó. Esta pregunta, señoras y señores, fue la gota que derramó el vaso. Acusar a alguien de ser utilizado es una ofensa grave, que ataca directamente su integridad y su valía como persona. Y hacerlo en vivo frente a una audiencia masiva, es una forma de humillación pública que puede tener consecuencias devastadoras. Se le quebró la voz, se le humedecieron los ojos y, con un tono de voz entrecortado, dijo que estaba harto de que se le juzgara constantemente, que estaba cansado de tener que dar explicaciones por cada cosa que hacía y que no entendía por qué la gente era tan cruel con él. Este fue el momento clave. La máscara de persona pública se resquebrajó, dejando al descubierto la vulnerabilidad y el dolor de un ser humano que se siente incomprendido y atacado. Su llanto no fue una estrategia de manipulación, sino una expresión genuina de sufrimiento. Fue un momento muy emotivo, muy genuino y muy real. Kerem, por primera vez en mucho tiempo, se mostró vulnerable y dejó ver sus sentimientos más profundos. Y, claro, esto generó todo tipo de reacciones. La reacción del público fue, como era de esperarse, variada y polarizada. La sociedad, lamentablemente, se ha acostumbrado a juzgar y criticar sin piedad, especialmente a las figuras públicas. Muchos de sus fans salieron en su defensa, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Le decían que no se dejara afectar por las críticas, que sabían que él era una buena persona y que lo querían tal como era. Estos mensajes de apoyo son fundamentales para contrarrestar la negatividad y recordarle a Kerem que no está solo. Otros, en cambio, aprovecharon la oportunidad para seguir atacándolo, diciéndole que se lo merecía por ser una figura pública, que debía estar preparado para ese tipo de situaciones y que su llanto era falso y manipulador. Este tipo de comentarios, además de ser crueles e injustos, demuestran una falta de empatía y una incapacidad para comprender el sufrimiento ajeno. Es importante recordar que las figuras públicas son seres humanos, no son inmunes al dolor y merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Pero, más allá de las opiniones polarizadas, creo que lo importante aquí es entender que Kerem es, ante todo, un ser humano. Y como ser humano tiene derecho a equivocarse, a sentirse triste, a frustrarse y a expresar sus emociones. Negarle ese derecho es deshumanizarlo y convertirlo en un objeto de consumo mediático. Es cierto que, al ser una figura pública, tiene una responsabilidad mayor y debe cuidar sus palabras y sus acciones. Pero eso no significa que deba reprimir sus sentimientos ni que deba ser perfecto todo el tiempo. La perfección es una meta inalcanzable y pretender que alguien sea perfecto es una forma de presión injusta e irreal. Creo que la explosión de Kerem es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de las luces y detrás del glamour, hay personas reales con problemas reales. Y que a veces la presión mediática puede ser insoportable. La fama, lejos de ser una bendición, puede convertirse en una carga pesada y difícil de sobrellevar. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? En mi opinión, hay varias lecciones importantes que podemos sacar de este episodio. Estas lecciones no solo son aplicables al caso de Kerem, sino que también pueden ser útiles para todos nosotros en nuestras vidas cotidianas. En primer lugar, debemos ser más empáticos con las figuras públicas. No las veamos como robots o como personajes de televisión, sino como personas que sienten, que sufren y que tienen derecho a tener un mal día. Practicar la empatía implica ponerse en el lugar del otro y tratar de comprender sus sentimientos y motivaciones, incluso cuando no estamos de acuerdo con sus acciones. En segundo lugar, debemos ser más cuidadosos con nuestras palabras. Recordemos que detrás de cada comentario, de cada crítica y de cada rumor, hay una persona que puede verse afectada. El anonimato que ofrecen las redes sociales no nos da derecho a insultar, difamar o acosar a nadie. Debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y utilizarlas de manera responsable y constructiva. Y en tercer lugar, debemos aprender a gestionar nuestras propias emociones. Todos tenemos momentos de frustración, de tristeza y de ira. Lo importante es aprender a expresarlos de manera saludable y a no dejarnos llevar por la negatividad. Buscar ayuda profesional, practicar la meditación o el ejercicio físico son algunas estrategias que pueden ayudarnos a gestionar nuestras emociones de manera efectiva. En el caso de Kerem, creo que lo que le pasó le puede servir como un punto de inflexión. Puede aprovechar este momento para reflexionar sobre su vida, para replantearse sus prioridades y para aprender a manejar mejor la presión mediática. Este es un momento crucial para su crecimiento personal y profesional. También creo que es importante que busque ayuda profesional.
Hablar con un terapeuta o con un consejero puede ser muy beneficioso para procesar sus emociones y para desarrollar estrategias para lidiar con el estrés y la ansiedad. La terapia no es un signo de debilidad, sino una muestra de valentía y un compromiso con el propio bienestar. Y por supuesto es fundamental que se rodee de personas que lo quieran y lo apoyen de verdad. Amigos, familiares y fans que estén ahí para él en los buenos y en los malos momentos. El apoyo social es un factor clave para la salud mental y el bienestar emocional. En definitiva, la explosión de Kerem es un tema complejo que tiene muchas aristas. No hay una respuesta fácil ni una solución mágica. Pero creo que si abordamos el tema con empatía, con respeto y con una mente abierta, podemos aprender mucho y podemos contribuir a crear un ambiente más saludable y más compasivo en las redes sociales. Construir un entorno digital más positivo y respetuoso es responsabilidad de todos. Hemos llegado al final de este vídeo, mi gente. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la explosión de Kerem. Como siempre he tratado de darles mi opinión de manera objetiva y respetuosa, pero también me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem tenía razón al explotar? ¿Creen que fue una reacción exagerada? ¿Qué le aconsejarían a Kerem para superar este momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Recuerden que este canal es un espacio para el debate y la discusión, siempre y cuando se haga con respeto y con educación. No toleraremos insultos ni ataques personales. Mantengamos un diálogo constructivo y respetuoso. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin su apoyo, este canal no sería posible. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like bien grande, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones. Los quiero mucho, mi gente. Cuídense y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.